Bienvenidos al Bazar de la Bolsa, un programa en el que hablaremos de todo aquello relacionado con los mercados financieros que nos parezca interesante. Mi nombre es José Manuel Pesudo, asesor financiero del fondo Gestión Boutique 6 Caldi. Recordad que cualquier acción, fondo, activo o elemento en el que se pueda invertir no es en ningún caso una recomendación de inversión. Cada inversor ha de hacer su propio análisis y no basarse en las conclusiones o comentarios que se viertan en este podcast / vídeo por parte del autor o de sus invitados. Y ahora espero que disfrutéis de este programa. Hoy vamos a hacer el repaso trimestral al fondo. En esta ocasión he tardado un poco más en sacar este repaso que saco cada trimestre para ver cómo va el fondo, para comentar los aspectos más interesantes, pero bueno, se ha retrasado por una serie de circunstancias y hoy, sin más dilación, vamos a repasar lo que ha pasado y también comentaremos un poco cómo están los mercados, que están en un momento muy turbulento. Y bueno, pues para tranquilidad de los partícipes y para aquellos que nos escuchan, espero arrojar un poco de luz. La estructura de este vídeo, podcast, va a ser la de siempre cuando repaso el fondo, ¿no? Cada trimestre. En primer lugar veremos cuál ha sido el comportamiento del fondo. En segundo lugar veremos el estado actual de los mercados, qué es lo que les está afectando. En tercer lugar veremos las posiciones del fondo. Y en último lugar veremos ventas que se han realizado en la cartera, compras y también el análisis de algunas de las posiciones que creo que considero relevante comentar. Pasemos a ver cuál ha sido el comportamiento del fondo. Pero antes que nada recordar cuál es la estrategia del fondo, ¿no? Gestión Boutique 6 Caldi es un fondo de inversión en renta variable global. La mayor parte de la cartera está en empresas con un balance robusto, con un buen historial de gestión y en sectores que consideramos en crecimiento. Reservamos también otra parte de la cartera para invertir en fondos, en oportunidades de mercado o empresas que reparten dividendo. Aun siendo una inversión principalmente en renta variable, uno de los objetivos es la preservación del patrimonio y por ello diversificaremos nuestro universo de inversión y creo que en estos momentos es importante subrayar esto y nos adaptaremos al momento del mercado si se requiriera. En este último trimestre nos sigue preocupando la alta valoración de muchas empresas, pese a la bajada de cotización de muchas empresas, debido al conflicto entre Rusia y Ucrania principalmente, pero también debido a otras razones, ¿no? O sea, a pesar de que estamos con un cierre en China, con la pandemia aún está ahí, una guerra donde está involucrada una potencia nuclear y un país tan relevante como Rusia. Y bueno, y no menospreciar a Ucrania, que es un país muy grande también y que afecta mucho a Europa, ¿no? Todo lo que tiene que ver con Ucrania. Por esto hemos aumentado la liquidez, que se mantiene cercana al 25%, y esto nos permitirá que las bajadas no sean tan acusadas en caso de que se siga agravando la situación y también nos permitirá poder aprovechar las oportunidades de mercado. En todo caso, nuestra labor siempre es la de analizar las empresas e invertir en ellas si vemos un precio correcto y perspectiva de crecimiento en las mismas. El fondo acabó el primer trimestre con un descenso del 6,1% en su cotización. El MSCI World, que creo que debe ser nuestro índice de referencia, incluyendo los dividendos, bajó un 2%, mientras que nuestro fondo bajó un 6%. ¿Por qué el MSCI nos superó o ha bajado menos que el fondo? Bueno, pues en MSCI hay sectores que lo han hecho muy bien, que en nuestro fondo apenas pesan nada, como son la energía, petróleo y gas, que prácticamente no tenemos nada. También materias primas, nuestro fondo no está invertido en materias primas, prácticamente nada, sí que tenemos algo, pero no mucho. Y también las utilities, ¿no? Las eléctricas y demás servicios. Estos sectores han ido bien y en nuestro fondo este tipo de empresas no son representativas. Por eso el comportamiento de MSCI World ha sido mejor que nuestro fondo. Bueno, esto lo explica en parte.
¿Qué es lo que principalmente ha castigado nuestra cotización? Bueno, el índice Biotech ha caído un 20%. Nosotros tenemos empresas biotecnológicas. El Emerging Markets, que está empresas de países emergentes de Internet y también de comercio electrónico, pues ha bajado un 17%. Y también empresas que tenemos en cartera como Meta, Facebook, ha bajado pues un 31%, ¿no? Son bajadas muy acusadas. Nosotros hemos bajado solo un 6%, pero este tipo de activos están en la cartera del fondo y nos ha castigado en cuanto a cotización. ¿Qué nos ha permitido no bajar de manera tan brusca de momento, ¿no? En este primer trimestre? Bueno, por un lado, una posición importante en liquidez, porque ya veíamos que los precios eran altos, un mercado que lleva subiendo más de una década, y veíamos un mercado peligroso porque se sustentaban los índices en pocas empresas y por eso estábamos bastante en liquidez, ¿no? Entonces, eso ha hecho que no bajemos bastante. Y además, ciertas empresas que tenemos, en este caso, son empresas patrias que lo han hecho bastante bien, ¿no? Como por ejemplo Alantra Partners o Elecnor, una empresa, bueno, de servicios, una ingeniería, pero que su labor tiene mucho que ver con energías renovables, con electrificación de la economía. Pues es una empresa que siempre le ha costado despegar su cotización y vemos que ha subido más de un 10%. El ECNOR. Faes Pharma es una empresa, bueno, ya lo comenté en este podcast, una empresa muy diversificada que hasta ahora tenía poco margen, ¿no? Porque se dedicaba a distribuir medicamentos de otros, principalmente, pero vemos que sus medicamentos, que principalmente son 3, que son desarrollados por ellos y vendidos por ellos, ya les está dando mucho beneficio, ¿no? Y ha recuperado la cotización bastante. Llevaba un año cotizando entre los 3,3 y 3,6 y ahora pues últimamente está rondando los 4 euros. Y es una empresa que pensamos con le queda recorrido en su cotización, una empresa con unos fundamentales muy buenos y con unas perspectivas de crecimiento creemos que también muy buenos, ¿no? Y por último, Farmamar es una empresa que seguimos mucho en el fondo, estaba cotizando también alrededor de los 50 euros y ha llegado a tocar casi los 80, aunque ahora estos últimos días ha bajado hasta los 67, pero es una empresa también con muy buenos fundamentales, una empresa que no está cara y creemos que las probabilidades de que sus productos más importantes salgan adelante son muy altas y esto haría que diera un salto en sus fundamentales que pasaran a ser mucho mejor de los que son y creemos que eso se reflejaría en el medio largo plazo en la cotización. Bueno, y el fondo desde el inicio lleva una revalorización de un 8,6% a final de trimestre, ¿no? Es verdad que el año pasado no lo hicimos tan bien como hubiéramos querido, pero de momento hemos acabado los 2 años de existencia en positivo y este tercero va a ser difícil, pero nunca se sabe y la verdad es que tengo mucha confianza en nuestra cartera que en el medio y largo plazo lo va a hacer muy bien. Y ahora veamos cuál es el escenario de los mercados financieros, que creemos que está afectando a los mercados financieros. En primer lugar, el conflicto Ucrania-Rusia está afectando a los mercados. Esto provoca miedo, como es normal en los inversores, y ha habido mucha retirada de dinero de muchos fondos. En segundo lugar, los mercados siguen inundados de dinero. Parece que ya se están empezando a tomar medidas, se están empezando a subir tipos. Parece que el dinero va a ser más caro a partir de ahora, pero esto afectaba mucho a las cotizaciones y ahora al subir los tipos de interés se están retirando rápidamente, dinero de los mercados financieros, ¿no? Sobre todo de los fondos de renta variable y de renta fija. Y esto está afectando mucho en las bajadas que estamos viendo. Pero es que además era un mercado en el que muchas acciones de empresas estaban sobrevaloradas, ¿no? Veíamos que estaban a unos precios muy difíciles de digerir por el inversor y por eso es normal también ver estas correcciones, incluso es algo sano que se den. Y cuando baja todo, pagan justos por pecadores. Y es ahí donde hay que trabajar. Es ver ahora que está bajando toda la vez cuando muchas a lo mejor no se merecerían bajar.
Y es ahí donde tenemos que poner nuestro esfuerzo mental para poder aprovechar esas oportunidades que nos da el mercado. Pero es que además era un mercado raro, ¿no? Porque era un mercado en que los índices se mantenían, pero los mantenían pocas empresas. Por ejemplo, desde diciembre de 2018, el mercado, si le hubieras quitado las tecnológicas americanas y Tesla, la diferencia es de un 146%, ¿no? De tener un índice con esas empresas a no tenerlo. Pues claro, era un mercado distorsionado, era un mercado muy asimétrico y era un mercado que ya nos daba señales de que no estaba yendo bien y que esta subida no era saludable. Y además, la pandemia sigue ahí, la hemos, entre comillas, en Occidente normalizado, hemos decidido que vamos a hacer vida normal, pero eso no quiere decir que no siga la pandemia ahí, que siga habiendo fallecidos y siga habiendo problemas de todo tipo provocados por esta pandemia. Afortunadamente, cada vez tenemos más medios para luchar contra esta pandemia y los efectos cada vez son menos perversos, pero aún se notan los efectos y aún hay gente sufriendo mucho. Por si fuera poco, tenemos los precios de la energía, petróleo y gas muy altos, ¿no? Esto hace que producir sea más caro, esto se traslada a los precios y las personas pierden poder adquisitivo. Esto también pues, influye en los mercados financieros porque hay gente que tiene sus ahorros y los retira para poder pagar lo que tenga que pagar y los flujos de dinero se notan mucho en los mercados financieros, ¿no? Cuando van hacia un lado van hacia otro y claro, es que esto es una tormenta perfecta, ¿no? Precios de energía cara, pandemia, guerra, mercados distorsionados por los bancos centrales. Mm, y también tenemos que China ha adoptado una política respecto al COVID diferente que Occidente y sigue con su política de COVID cero, de confinar a la gente, de cuarentenas. Esto hace que se pare la producción. Esto hace que muchos suministros no lleguen a Occidente y también hace que Occidente no pueda vender a China. Entonces, esto pues es otra piedra más en el camino para la economía y tenemos una especie de tormenta perfecta. Por eso, fijaros que aún así, pues Standard Poor's está bajando un 15, un 15, un 20%. No es una bajada, es una bajada muy fuerte, pero no es una bajada de momento dramática para lo que está pasando. Muchas empresas que han sacado ya resultados siguen teniendo buenos resultados, siguen teniendo ganancias, siguen creciendo porque nos fijamos mucho en las noticias, en ciertas noticias, pero el resto del mundo sigue funcionando y en muchas partes se sigue creciendo. Y muchas veces las buenas noticias superan a las malas. Lo que pasa es que parece que solo tenemos ojos para las malas. Por eso, aunque es muy prudente, como hemos comentado, tener liquidez, ya veíamos que el mercado estaba raro, comprábamos nosotros sobre todo empresas que veíamos a buen precio, incluso baratas, ¿no? Porque veíamos que el mercado podía corregir en cualquier momento y era más seguro estar en empresas con mucho margen de seguridad, estar en liquidez y es que al final es muy complicado saber lo que va a pasar. Podría darse una paz inesperada entre Rusia y Ucrania relativamente pronto, China podría abrir y el COVID podría pasar a ser una enfermedad muy gestionable por los servicios de sanidad y esto haría que a lo mejor la economía de repente subiese mucho y los mercados recuperaran pronto. Por eso tampoco puedes estar fuera del mercado, ¿no? Ahora hay que estar muy prudente, tener liquidez, ir invirtiendo poco a poco y ahora el mercado nos va a dar tiempo para analizar las empresas y poder entrar con calma después de haberlas analizado bien y no por no entrar en una empresa 10 días antes de lo que a lo mejor tendrías que haber entrado, no te vas a perder como estos años que si no entrabas 10 días antes igual te perdías un 40% de su vida, ¿no? Yo creo que esta corrección puede ser sana y en eso estamos, en aprovecharla para cuando vengan los años de subida que vendrán, nuestra inversión tiene que florecer. Aún así la situación no es fácil, tenemos guerra, tenemos pandemia, tenemos posible recesión económica debido a los excesos monetarios que se han vivido,
China está gestionando de una manera muy peculiar la crisis y esto nos afectará también. Y bueno, pues cuando han venido crisis fuertes, hemos tenido lo que se dicen décadas perdidas en el mercado, ¿no? Décadas en las cuales si hubieras invertido en máximos, para recuperar esos máximos han pasado 10 años. Bueno, pues esto podría pasar. Es bastante probable que haya recesión por todo lo que hemos dicho, ¿no? Por la guerra, por la pandemia, por los excesos de los bancos centrales. Pero si está tan claro, ¿por qué no estamos fuera del mercado? Bueno, pues como hemos dicho, también hay muy buenas noticias. Ahora esto que saco parece un poco frívolo, ¿no? Pero voy a mencionar DALI. DALI o DALí, una inteligencia artificial que consiste en que tú escribes una oración, por ejemplo, niña subiendo escalera hecha de galletas, y en muy poco tiempo te dibuja un cuadro, un dibujo de una niña subiendo una escalera cuyos peldaños son galletas, ¿no? Entonces, esto que parece un poco frívolo, una chorrada, pero nos deja ver cuál es la potencia de la inteligencia artificial. Y claro, por ejemplo, si hablamos de la industria del diseño gráfico, esto no es ninguna chorrada. Y ahora imaginemos si lo puede hacer esta inteligencia artificial, ¿cuánto tardaremos en poder decirle quiero que esta niña de la escalera de galletas suba los peldaños y te haga una mini película de una niña subiendo una escalera de peldaños de galleta, ¿no? ¿Qué supondrá esto para la empresa, para la industria de las películas de dibujos animados? Igual que ahora podemos hacer un programa de radio en nuestra casa con ordenador, podremos hacer películas de dibujos animados escribiendo lo que queremos que haga, ¿no? Yo esto no sé, no es tan fácil, ¿no? Parece que dice, oye, si hemos llegado ya a escribir una oración y que nos haga un dibujo, la película parece que está cerca, ¿no? Esto no es tan sencillo como parece, ¿no? Dar ese siguiente salto, pero sin duda es una revolución. Pero no solo eso, es que ahora mismo hay 4 sistemas de inteligencia artificial claro, estamos viendo una super revolución en lo que es la comunicación, ¿no? Y esto a lo mejor nos ha visto, esta innovación y esta evolución tan fuerte nos ha visto en otros ámbitos, ¿no? Como puede ser la construcción pues de coches, por ejemplo, o de casas, ¿no? Pero fijaos, tenemos el GPT-3, un sistema que te genera lenguaje escrito, ¿no? Lo que dicen podría ser la muerte de los periodistas, porque tú empiezas a escribir, le dices, genérame una noticia que hable de la industria del automóvil y te la genera automáticamente. Tenemos el sistema PAN, que por cierto es de Google, que la tenemos en cartera. Bueno, pues este sistema, hay vídeos en YouTube, lo podéis ver, y de repente sale un avatar, o sea, una persona hecha por ordenador, pero que no sabes distinguir si no te lo dicen, que es una persona hecha por ordenador, y es capaz de explicarte, por ejemplo, chistes, ¿no? Tú le cuentas un chiste y le pides que te explique por qué eso hace gracia. Y él te explica los dobles sentidos, pero es que el avatar, mientras habla, gesticula, mueve los brazos y de una manera muy natural, ¿no? Es una inteligencia artificial capaz de razonar como un niño de 9 a 12 años para ciertas cuestiones. Imaginaos lo que es esto, ¿no? En robótica social, por ejemplo, lo que podría ser. Esto nos lo aclararía mejor nuestro amigo Fernando Alonso de Pilares de Conocimiento, que parte de su actividad laboral es la robótica social. Bueno, Dalí, que hemos visto que escribiéndole una oración te hace un dibujo. Bueno, no es que te haga uno, es que te propone varias soluciones. Y luego, por último, muy importante, el Copilot, ¿no? Ordenadores que ya, por así decirlo, ordenadores no, o sea, que ya es un asistente para programadores. Tú empiezas a programar o le dices lo que quieres programar. Quiero, por ejemplo, es verdad que suele ser código corto, ¿no? Por ejemplo, pero si tú estás haciendo una página web y quieres que el programa le dices, estoy haciendo una página web y quiero que arriba del texto
pongas a una estimación de cuánto va a costar leerlo al que está leyendo el texto, cuánto le va a costar leer, ¿no? Pues eso se lo escribes y el ordenador ya te hace el código, te programa eso. Pero es que en Google también tiene un sistema que es el AlphaCode que se ha presentado a concursos de programación, ¿no? Donde hay mentes brillantes compitiendo para ver si un reto de programación y a ver quién gana, ¿no? Quién hace el mejor desarrollo. Y este programa ha sido capaz de entender el enunciado y proponer soluciones y quedar por delante de muchos de estos equipos, que no recordemos que son la mayoría de ellos mentes muy brillantes, ¿no? Esto que, por así decirlo, la mayoría hoy en día no vemos los efectos en nuestras vidas, pero esto es una super revolución y esto va a hacer que haya trabajadores gratis, que tengamos trabajadores gratis el día de mañana. La tecnología es deflacionaria, entonces ahora todo este susto que tenemos con el precio de las materias primas, de la energía, recordemos que la tecnología es deflacionaria y de hecho se ha visto que estos 10 años que no han parado de inundar el mercado con dinero, hemos estado aguantando los precios muy bien, ¿no? Y en parte se explica por la tecnología. Bueno, pues como dice Javi López, un tuitero que estudia mucho el análisis, perdona, la inteligencia artificial, @JaviLop, dice que a corto y medio plazo muchas empresas pasarán a ser totalmente dependientes de estas otras empresas, ¿no? De las empresas que tienen estos sistemas, de Google, de Microsoft, que dispondrán de los recursos y capacidad para entrenar los modelos de inteligencia artificial y ofrecer sus servicios, ¿no? También Nvidia, Intel, etcétera. Y es ahí donde estamos invertidos. Para que no todo sea Internet, sea comunicación, sea media, aquí otro ejemplo. La NASA forja un metal revolucionario con propiedades físicas nunca vistas. Bueno, noticias como estas seguro que no es la primera, ¿no? No es... Pero yo creo que lo importante es el cuerpo de la noticia, ¿no? Lo que explican, que en estos casos sí que hay mucho lo que se dice clickbait, ¿no? Pues ponen un titular llamativo para que entres a leer la noticia, a lo mejor lo que cuentan no es tan nuevo, pero lo que he comentado hasta ahora de inteligencia artificial, fijaos cómo se enlaza, por ejemplo, con esto, ¿no? El sistema de modelado termodinámico utilizado es, según la NASA, una nueva herramienta desarrollada dentro de su programa NASA 2040 Vision Study. El sistema, ayudado por la inteligencia artificial, creó la aleación después de solo 30 simulaciones. Luego utilizaron impresión 3D para distribuir de manera precisa los óxidos a una escala nanoscópica por toda la aleación. Tim Smith, uno de los inventores de este sistema, afirma que la aplicación de estos dos procesos ha acelerado drásticamente el ritmo de desarrollo de nuestros materiales. Ahora podemos producir nuevos materiales más rápido y con mejor rendimiento que antes. Sugiere que el proceso de desarrollo de la aleación es tan revolucionario como el propio material. Un descubrimiento así solía llevar años de ensayo y error, pero ahora tarda meses o semanas. Solo el comienzo de otros descubrimientos similares y seguramente un torrente interminable de materiales maravilla es lo que está por venir. Claro, la inteligencia artificial nos ayudará a desarrollar procesos que antes llevaban años en meses, ¿no? Nos acortará mucho los plazos. Otro ejemplo que me acaba de venir a la memoria. Witty es un medicamento que ha sacado AbbVie, pero en colaboración con Google, ¿no? Y seguro que se han acortado mucho los plazos. O sea, Google, una empresa tecnológica, ya está en el proceso de desarrollar medicamentos. Bueno, pues todo esto es lo que nos puede traer la inteligencia artificial, que vemos que se está desarrollando a un ritmo vertiginoso, aunque aún es difícil ver los efectos, ¿no? Pero si pensamos en Internet hoy en día, en media, en comunicación, en vídeos, lo que vivimos actualmente hoy es magia, ¿no? Pues dentro de poco empezaremos a ver lo físico también y por eso hay que estar también invertido en el mercado, ¿no? Porque al final el mercado es un sistema muy complejo y no sabemos en qué momento va a despegar un sector y fijaos que en plena recesión en 2008, que el mundo se estaba cayendo, bueno, pues Apple sacó el iPhone en 2007, ¿no? En la plena en pleno estallido de la crisis financiera y de inmobiliaria, ¿no? Y fijaos lo que pasó con Apple, ¿no? Las veces que ha multiplicado desde entonces. Entonces, por eso también hay que estar en parte invertido en el mercado.
Y a continuación comentaremos las posiciones del fondo. En cuanto a sectores, vemos que tecnología, que pesaba un 50% en diciembre de 2021, ahora pesa un 34%, un 32% en empresas de salud y biotecnología, un 22% en liquidez, como hemos comentado, y luego tenemos pesos menores en medio ambiente, un 4%, en aeroespacial, un 2%, y en otros, un 6%, ¿no? Medio ambiente hemos reducido un poco porque red eléctrica, que está en la electrificación de la economía, en descarbonización de la economía, la incluía en medio ambiente y, bueno, por eso también ha bajado un 4%. Principales posiciones pesan un 72%. Como hemos comentado, un 22% en liquidez. Google pesa un 7,8%. Ya hemos comentado la importancia de la inteligencia artificial y sobre todo, bueno, su negocio de publicidad, que es el que proporciona los ingresos a día de hoy. Intel, microprocesadores, también todo involucrados en todo lo que sea automatización, inteligencia artificial, etcétera, que sube 2 posiciones. Intel hemos aumentado posición en las caídas. PharmaMar ha subido porque, claro, estaba cotizando a 50, ahora está entre cerca de los 70. Bueno, pues una empresa, ya la hemos comentado, con muy buenos fundamentales, ha subido 8 posiciones. En quinto lugar tenemos a Faes Pharma, que pesa un 6%, ha subido 4 posiciones también por su subida de cotización. HBM Healthcare, que es como Berkshire Hathaway, pero invierte en empresas de salud y biotecnología. Meta Platforms, Facebook, que pesa un 4,25%. El ETF XBI, Biotech, subió 2 posiciones porque aumentamos posición. Samsung, microprocesadores. Rio Tinto, una empresa de materias primas, tiene materias, a mí me gusta de Rio Tinto, tiene una buena valoración. Bueno, hay que tener cuidado porque tiene una buena valoración ahora. ¿Por qué? Si ves que tiene un PER bajito, bueno, pues porque lleva un tiempo en el que el precio de los materiales que vende, Rio Tinto sobre todo tiene muchas minas de hierro para fabricar acero, y el precio del hierro ha subido mucho estos últimos meses y ahora tiene un PER bajito. Pero es una empresa que tiene una valoración correcta, tiene muy buenos activos porque tiene minas bastante automatizadas y la mayoría las tiene en países con una seguridad jurídica importante, ¿no? Como Estados Unidos, Australia, Canadá, etcétera. En posición 11 tenemos a Alibaba, que es una de las posiciones que más ha caído. Bueno, Alibaba hoy en día el 25% de su valoración lo tiene la empresa, ¿no? En caja. En caja. Es una empresa que está muy barata, pero no hemos invertido más, no hemos aumentado posición porque consideramos que el riesgo político ha aumentado, ¿no? La deriva, las decisiones del gobierno que está tomando, no solo en materia de regular las empresas, sino lo que estamos viendo en la gestión del COVID, creemos que es una deriva demasiado autoritaria, demasiado en contra de la seguridad jurídica de las empresas, de las personas, y no hemos cerrado posición porque creemos que podemos aprender mucho de la cultura china, de las empresas chinas, de lo que hacen. Creemos que eso en muchos casos lo que hacen se puede extrapolar a Occidente y creemos que aún hay potencial y por eso estamos ahí, ¿no? Y la que hace la posición número 12, que pesa un 1,73, Alibaba pesa un 2%, pues Emergent Biosolutions pesa un 1,73, que es una empresa que tiene instalaciones para fabricar vacunas, medicamentos, etcétera, ¿no? Ha subido mucho la salud porque ha sufrido menos que el mercado en general, y algunas empresas que tenemos como PharmaMar o Faes Pharma han subido mucho de una manera muy importante. Y bueno, tenemos empresas como Google, Intel, HBM Healthcare, Samsung, que son empresas con un crecimiento, creo, por delante por el sector en el que están. Intel todo lo que hace y Samsung también todo lo que hacen lo venden. En microprocesadores estoy hablando porque Samsung tiene otras divisiones. Pharma y Faes Pharma han aumentado sus ventas y su beneficio de una manera muy importante. Y bueno, pues yo creo que son empresas, la mayoría, las 12 principales posiciones, de mucha calidad todas, exceptuando pues el ETF XBI, ¿no? Que tiene un poco más de riesgo, y empresas como Emergent Biosolutions o Alibaba. Si alejamos el zoom, bueno, pues tenemos empresas también como Harrow Health en el puesto número 16, Airbus la número 20,
bueno, pues empresas que creemos que tienen unos fundamentales buenos y unas valoraciones correctas y que nos pueden dar alegrías en el futuro. Un total de 40 posiciones, ¿no? Después de la posición número 28, todas pesan menos de un 1%. Y como están, las 12 principales posiciones pesan un 72%. ¿Qué posiciones hemos vendido este trimestre en el fondo, ¿no? Que considero más relevantes? Porque ha habido bastante movimiento y voy a nombrar solo las más importantes y más relevantes. Bueno, en las ventas hemos vendido el ETF, el Emerging Markets Internet, comercio electrónico, empresas de Internet en países emergentes. Hemos vendido una parte importante de la posición con unas pérdidas de un menos 46%, bueno, un 46% de pérdida, ¿no? De la inversión. La empresa iRobot, que es la que vende los Roomba, que creemos que es una empresa muy bien gestionada, una empresa sin deuda, una empresa que a pesar de que tiene un montón de vientos en contra, para todos los vientos en contra que tiene, porque tiene fabricación en Malasia, en Asia, y ha habido mucha rotura de cadena, ha habido falta de microchips, es una empresa que ha tenido unos números muy decentes para todos los problemas que ha tenido, es una empresa prácticamente sin deuda, es una empresa que nació haciendo robots militares, su CEO es un técnico, ¿no? Es un ingeniero que lleva toda su vida haciendo robots y de hecho sus productos gustarán más o gustarán menos, pero son los de más calidad del mercado. Y creemos que es una empresa muy bien gestionada, pero está pasando unos momentos duros y hemos vendido parte de la posición en un 32%. Es una empresa que también se enfrenta a mucha competencia y aún así está creciendo ventas. Y por último, Cacia Pharma, donde hemos perdido también un 58%, que es una empresa que tenía un buen producto, porque de hecho lo que pasa es que la han opado, pero la han opado a un precio mucho menor del que compramos y por eso esta pérdida era una posición muy pequeñita, pero sí que era una posición relevante. Lo que le pasa a esta empresa es que es una empresa que tenía era un producto que era una anestesia, porque la anestesia sabemos que tiene muchos problemas de toxicidad, luego hacen sentir mal a las personas, hacen vomitar, y era una anestesia muy benevolente con el paciente, ¿no? Que tenía mucho menos efectos secundarios que las anestesias del mercado. ¿Qué pasa? Que cuando iba a desarrollar su producto vino el COVID. Entonces, claro, introducir un medicamento en plena pandemia es muy complicado porque tú tienes que mostrárselo a los médicos, entrenarlos, convencerles de que es mejor de lo que están utilizando toda su vida. Es muy, muy complicado. Es una empresa que tenía una posición financiera pues delicada, ¿no? Necesitaba vender el producto y se ha encontrado con eso y no ha podido afrontar el tema financiero, ¿no? Este tipo de empresas tenemos muy pocas en cartera, pero la empresa tenía un buen producto, las propiedades eran buenas, pero el COVID al final ha hecho que no pueda aguantar más y, bueno, pues ha vendido la empresa a una farmacéutica más grande. También hemos vendido Microsoft con un 48% de beneficio, AMD un 31% de beneficio y Nvidia con un 18%, ¿no? Afortunadamente porque ahora han bajado mucho, ¿no? Llevan ahora unos días bajando muy fuerte estas empresas y de hecho estamos monitorizándolas porque creemos que en cualquier momento puede ser momento de entrar, ¿no? Siguen siendo empresas, Microsoft, AMD y Nvidia, con mucha calidad y unas perspectivas muy buenas por delante en cuanto a ventas, ¿no? Porque van a ser productos muy demandados sí o sí en un futuro próximo y yo creo que también en el medio y largo plazo. Bueno, además, novedades. Hemos entrado poco a poco porque está el mercado delicado, pero sí que creemos que ha habido, que hay oportunidades y que hay que ir aprovechándolas porque si no, en cuanto quieres dar cuenta, ya han subido, ¿no? Una empresa americana que es un NV Corporation, es una empresa que hace un tipo de semiconductores de nicho, pero que sirven para como sensores y también pues se utilizan en aparatos como audífonos y está creciendo mucho en ventas, una empresa sin deuda también. Es una empresa muy pequeña, de capitalización muy pequeña, reparte un dividendo muy generoso y bueno, tiene un futuro brillante por delante y creo que va a ser una buena adquisición. Una empresa polaca que es TIM, que bueno, vende productos para todo lo relacionado con la automatización, pero sobre todo la parte eléctrica y electrónica de la automatización. Y también una empresa muy relacionada con, una empresa proveedora de elementos para automatización, como PLCs, tuercas, tornillos,
etcétera, que es la suiza Bossard. Y en aeroespacial hemos entrado en AerCap porque ha corregido mucho la cotización y hemos entrado. Y en Airbus, pero en ambas pequeña posición porque sabemos que puede haber mucha volatilidad en este tipo de empresas. En salud y biotecnología no ha habido cambios. Yo veo que muchas empresas biotecnológicas, como he comentado antes que en 2007 salió el iPhone y a partir de esos años despegó de manera muy fuerte Google, Facebook, Amazon, etcétera. Está claro que no se va a repetir esa historia de tanto éxito como con las grandes tecnológicas. Nunca se sabe, podría ser, pero creo que en biotecnología estamos un poco ahí, ¿no? Son empresas que pueden tener un despegue importante. Pero puede tardar y es un proceso mucho más arriesgado que el de grandes tecnológicas, porque las grandes tecnológicas son empresas que no necesitaban un CAPEX importante, ¿no? Tienen unos márgenes muy altos, estaban financieramente muy saludables, las que fueron bien, claro. Tiene mucho más riesgo el sector biotecnológico, pero es un sector que puede crecer mucho y tiene un potencial muy importante. Medio ambiente, que creemos que también es un sector en el que hay que estar. Hemos entrado con una posición muy pequeña en 3 empresas australianas de tratamiento de aguas que tienen, bueno, cada una tiene su detalle, ¿no? No me voy a poner a explicarlas aquí, sería demasiado largo, pero fabrican membranas que sirven desde para desalinizar hasta para extraer cuando hay claro, en Australia hay mucha experiencia en minas, ¿no? Es un país muy minero, hay muchas minas y claro, en las minas se utiliza mucha agua y esa agua hay que depurarla, pero no solo, sino hay que intentar extraer también ese fango que se crea, intentar extraer el material que vale, ¿no? Pues también lleva muchos años desarrollando membranas, pues por ejemplo, por una mina de cobre, pues extraer cobre de ese fango que se crea en las minas, ¿no? Fluence, por ejemplo, hace depuradoras pequeñitas, modulares, transportables para comunidades que a lo mejor no tienen acceso a una red grande de infraestructuras, ¿no? O sería más caro hacer una red de infraestructura para depurar las aguas y pueden hacer mini depuradoras en comunidades. Bueno, son empresas muy interesantes y con mucho potencial, pero hemos entrado muy poco a poco porque son empresas de muy baja capitalización y esto tiene mucho riesgo y mucha volatilidad. Y en la nórdica, Stora Enso. Stora Enso es una empresa que tiene en propiedad bosques, ¿no? Entonces, pues los gestiona esos bosques, vende madera, también es papelera, es una empresa de mucho tiempo, es una empresa muy grande, pero la tesis de inversión es que un poco están dejando el papel y se van a centrar en lo que es paquetería, ¿no? Cartón, que todo esto para el comercio electrónico, pues ya sabéis que está subiendo, pero también yo creo que 2 partes muy importantes en el futuro serán ahora que están prohibiendo los plásticos de un solo uso, esto se va a ver sustituido en su mayor parte por derivados de la madera y de la madera. Y esto es donde se va a dedicar esta empresa, ¿no? Igual que la finlandesa Autamaki, y creo que aquí hay un gran futuro. Y no solo eso, sino que al final la madera es un material que tiene unas propiedades muy interesantes. Por ejemplo, HBM, la suiza que tenemos, que invierte en empresas biotecnológicas, su mayor posición es una empresa china, Katai Industries, que lo que hace es de restos de biomasa, pues separa las moléculas adecuadas y de ahí hace fibras de nylon, ¿no? Lo que se hace derivado del petróleo, pues, bueno, para entendernos yo lo llamo nylon, ¿no? Pero de la madera saca nylon. Entonces veremos que la ropa del futuro va a estar, también va a ser con materiales renovables. Y aquí esta empresa tiene una posición importante. Entonces creemos que en el medio y largo plazo a esta empresa le va a ir muy bien. Si bien es verdad que tiene un precio exigente ahora mismo, porque a pesar de ser un PER 20, que puede ser que no sea estratosférico, tenemos que pensar que estamos en el ciclo alto de precios de la pulpa de papel, de la madera, etcétera, ¿no? Pero bueno, es una empresa muy muy interesante y creo que tiene un porvenir muy brillante. Y en otros, así como estamos en medio ambiente, en salud y en tecnología y en aeroespacial, también tenemos otras empresas que no están en estos sectores y aquí tenemos Rio Tinto, que ya la teníamos, y ha entrado BHP Billiton, bueno, porque también tiene unos activos de calidad
y también tiene algo de energía. ¿Qué más? Bueno, los ETFs que ya hemos comentado, ¿no? El de comercio electrónico e Internet en países emergentes, que también ha sido una posición importante, pero aquí hemos vendido y es una posición mucho más pequeña en el fondo. Y vamos a aprovechar la liquidez para entrar en empresas que creemos que están poniendo a muy buen precio. Salud y biotecnología, biotech, fijaos, estaba en 120, ha bajado a 84 y a día de hoy está en 70, ¿no? En biotecnología es interesante porque hay muchas empresas que están cotizando por debajo de la caja que tienen, ¿no? Muchas tienen caja neta porque son empresas que los bancos, al ser empresas muchas que no tienen flujos de caja, ¿no? Entonces los bancos no les prestan porque es un riesgo un poco binario. Si funciona la molécula bien, pero si no, no. Entonces es todo financiación privada y suelen tener una caja muy importante, pero esto no nos tiene que deslumbrar porque es una caja, aunque sea de cientos de millones, les puede volar en 1 o 2 años, porque los ensayos que hacen son tremendamente caros y hay bastante riesgo, pero es un fondo en el que ha habido aportaciones estos meses y bueno, y muchas están cotizando por debajo de caja. ¿Qué más? Y bueno, por último, un ETF que también tenemos es el de semiconductores, ¿no? Pero fijaos que ha bajado un 24% el primer trimestre. Ha tenido bastante volatilidad porque es un fondo que ha bajado y luego ha recuperado, y ha bajado y ha recuperado. Y bueno, yo creo que es un sector en crecimiento que dicen que es cíclico, que es verdad que se va a invertir mucho, pero es que es verdad que yo creo que el uso se va a multiplicar por mucho, por Internet de las cosas, por la automatización. Los coches van a llevar muchos más sensores que antes, ¿no? Entonces va a ser un sector con mucha demanda. No es fácil fabricar este tipo de dispositivos y bueno, yo creo que van a tener un ciclo muy largo. Y por último, para no tener tanta liquidez, hemos entrado un poco en un ETF ligado al MSCI World. Y pasemos a continuación a comentar posiciones en la cartera que merecen comentario. Empecemos por el ETF, el EMQQ, que engloba a empresas de países emergentes relacionadas con negocios en Internet, sobre todo el comercio electrónico. Bueno, vemos que a principios de 2021 llegó a tocar los $80 y actualmente está en $30, una caída de más del 50%. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, se debe a varios factores, pero ya vemos que en el ETF las empresas chinas pesan el 52% de la cartera cuando hace 3 meses pesaba el 62% de la cartera de las empresas chinas. Y han subido con fuerza empresas coreanas, indias, también de Singapur, de Brasil, que están cogiendo más peso en este ETF, ¿no? Lo cual nos gusta porque China, la verdad, aunque seguimos confiando en el país, las derivas que ha cogido últimamente pues son demasiado autocráticas y van demasiado en contra de las empresas, ¿no? Al final, ¿por qué está bajando tanto? Bueno, hay una especie de tormenta perfecta. Primero, porque se está retirando mucho dinero de esas empresas, de ciertas empresas, sobre todo chinas. ¿Por qué? Porque hay un riesgo de que las quiten de los mercados estadounidenses. Además, están las propias tensiones comerciales que siguen entre China y Estados Unidos. El gobierno chino vemos que no solo ya regula en contra de las empresas, sino la gestión del COVID la está llevando, desde nuestro punto de vista, no la está llevando bien, ¿no? Creemos que parece que el punto de vista occidental creemos que es más correcto, podemos estar equivocados, por supuesto, pero esto hace que se pare la economía, ¿no? Y crea un grado de incertidumbre muy fuerte entre sus ciudadanos y sobre todo en las empresas que navegan siempre en una incertidumbre que ya lleva demasiado tiempo. Y además a todo esto se une una crisis de transporte global, ¿no? Bueno, en algunos reportes, hace poco leían un reporte de una empresa de origen israelí, pues si antes un porte en un contenedor te costaba $2.000, había subido hasta $13.000, ¿no? Imaginaos eso, lo que tiene que repercutir en los costes, ¿no? Y la economía china que exportaba tanto, pues esos costes hacen que muchos productos ya no sean competitivos.
Aún así, ¿por qué seguimos en China? No hemos aumentado más, de hecho hemos bajado posición, hemos asumido pérdidas, pero mantenemos una posición. ¿Por qué? Pues porque creemos que es una región con un presente y un potencial enorme, aunque somos conscientes de esta idiosincrasia asiática que muchas veces pone por delante, según ellos, pues a la sociedad, a los ciudadanos, antes que a las empresas, ¿no? Entonces es como si fuera un negocio eléctrico en Europa, ¿no? Un sector, están todos los sectores regulados, con lo cual sus beneficios no podrán crecer a un ritmo alto, porque siempre serán segados por el Estado, ¿no? No siempre, pero ese es el gran riesgo. Pero aún así creemos que el capital humano y tecnológico de la región es abrumador, ¿no? Y creemos que tanto el crecimiento de estos países como el del sector del comercio electrónico e Internet es inevitable salvo conflicto o cataclismo, ¿no? Además, en el caso de Alibaba, por ejemplo, que la tenemos en cartera, es la nube china, que ya vemos a qué ratios está creciendo, ¿no? Además está el negocio electrónico y además de comercio electrónico y además varias subsidiarias que lo que hacen es con sus datos apoyar todo el sistema de inteligencia artificial de la empresa, del análisis de datos, con lo cual se vuelven más eficientes, ¿no? Y bueno, pues ya decir además que el 25% de capitalización de la empresa lo tiene la propia empresa en caja, ¿no? Bueno, pues está extremadamente barata, pero está extremadamente barata porque descuenta los riesgos regulatorios y de seguridad jurídica, seguridad política que hay en el país, ¿no? Y entonces actualmente por eso hemos reducido peso y actualmente el peso en la región es solo un 5% aproximadamente, incluyendo Samsung, que es una empresa coreana. Bueno, además otros ETFs que están sufriendo mucho. Por ejemplo, el XBI, que es el ETF de las empresas de biotecnología del Standard Poor's, que vemos que llegó a tocar los $140 a mitad de 2021 y ahora mismo estaba en 83 al finalizar el trimestre, pero ahora está ya más cerca de los 70. Hay una sobreventa forzada y se ve en el XBI, sobre todo, ha habidas entradas, porque muchas manos fuertes están entrando aprovechando estos precios porque confían en que va a subir por los vientos de cola del sector. Hay un montón de empresas biotecnológicas que cotizan por debajo de caja. Esto es muy engañoso porque la caja en las empresas biotecnológicas vuela a un ritmo vertiginoso porque los ensayos que tienen que hacer son caros, no, son carísimos y la caja vuela muy rápido, ¿no? Entonces es un concepto engañoso, pero bueno, sí que denota que hay una sobreventa forzada. Y otro ETF que está bajando, pero ya no tanto, es el de los semiconductores. Pero bueno, siendo un sector que crece a un ritmo vertiginoso, que las empresas venden todo lo que tienen y que han aumentado precios, bueno, pues es significativo que esté el sector bajando, ¿no? El mercado descuenta que es un sector cíclico y que tarde o temprano vendrá una bajada de venta, una bajada de márgenes, tendrán que bajar los precios y entonces cuando una empresa ahora pone que está a un PER, digamos, 10, pues el mercado descuenta que dentro de poco estará a un PER 20 o 30 porque bajarán márgenes, bajarán precios y bajarán los beneficios. Bueno, pues esto es un poco cómo está el mercado, pero fijémonos ahora o acordémonos de, por ejemplo, 2008. En 2008 la crisis financiera barrió, ¿no? Barrió la cotización de muchas empresas. También la crisis tecnológica barrió muchas empresas y si hubieras invertido en 2007 en Amazon, Google, Facebook, pues imaginaos por cuánto hubierais multiplicado. Yo creo que en biotecnología se pueden dar algunos de estos casos. Por supuesto, no vamos a acertar, ¿no? A toro pasado todos somos toreros, pero sí que creo que en cierta manera hay una analogía con esa situación y hay muchas empresas que están sufriendo ahora eh, la salida de flujos de dinero de ciertos sectores que se están yendo a otros y no solo eso, sino mucha gente retirando dinero de renta variable y pagan justos por pecadores y creo que es ahora donde es la oportunidad para encontrar valoraciones que aún así vemos que la media del mercado sigue cara, o sea, por mucho que haya habido estas bajadas, recordemos que los índices llevan subiendo mucho tiempo. Pero bueno, por ejemplo, cuando vemos estas bajadas tan exageradas, creemos que, por ejemplo, en biotecnología sí que va a haber oportunidades y en ello estamos.
Y por último, destacar también esta empresa que es Farmamar, una empresa que llevamos desde el inicio del fondo invertida en ella. En nuestro periplo por la empresa ha llegado a tocar los $140 y hace poco tocó euros, perdón, y hace poco tocó los 50 euros. Pero este año lleva una subida importante del 37,5%, ha pasado de 50 euros a 76,7, ha finalizado el trimestre. Y... no, trimestre no, perdón, esto era el 21 de abril. Es una empresa a la que le vemos mucho potencial. Es verdad que ahora no lo sabemos, pero se puede dar un periodo en el que no haya noticias, en el que no haya un aumento de ingresos importante y la cotización se mantenga plana. Pero es una empresa con muy buenos fundamentales y sobre todo es una empresa con un potencial muy fuerte y muy saneada, ¿no? Bueno, confiamos mucho en esta empresa, pero es verdad que es una empresa que hay que tener paciencia para ver cómo la tesis cristaliza. Y bueno, pues tiene ahí algún medicamento en fase 3. Acaba de inaugurar una nueva planta donde va a fabricar también medicamentos para otro. Esto es una estrategia que, por ejemplo, le ha ido muy bien a Rovi. Y bueno, también otra empresa que tenemos en cartera es Faes Pharma, que también lo está haciendo muy bien y le están dando resultados muy bien, ¿no? De hecho, esta empresa, bueno, pues Farmamar y Faes Pharma han subido muchos puestos en importancia en la cartera porque lo están haciendo muy bien y su cotización está subiendo. Y cuando estaba baja fuimos tomando posiciones y ahora se está notando la recuperación. Y bueno, a pesar de las caídas, a pesar de que el fondo ha hecho el trimestre un menos 6% aproximadamente, creemos que hay mucho potencial de recuperación. Estamos en empresas con balances saneados, con ventas crecientes en la mayor parte de los casos y en sectores que tienen una demanda asegurada los próximos años, ¿no? Entonces, por eso estamos tranquilos y confiados y ahora es el momento en el que hay que trabajar, en el que hay que ir sembrando, en el que hay que ir trabajando esas posiciones poco a poco porque es un entorno muy volátil, estamos en una tormenta perfecta, tenemos guerra, tenemos pandemia, tenemos cierre de China, tenemos crisis de proveedores, ¿no? Que muchas empresas les cuesta que sus proveedores les suministren lo que necesitan. Bueno, pues estamos en medio de toda esta tormenta y aún así los índices, a pesar de todo lo que hayan subido, pues muchas empresas están bajando una parte de todo lo que han subido, ¿no? Y confiamos mucho, creemos que se pueden dar buenas oportunidades, estamos trabajando en ello, estamos trabajando en las posiciones y creemos que van a ser muy buenas inversiones a futuro. Muy bien, bueno, pues hasta aquí el repaso que quería darle al fondo este trimestre. Estamos en momentos turbulentos del mercado, pero es en estos momentos cuando hay rebajas, cuando hay que comprar y confiamos que lo haremos muy bien. No sabemos el mercado cuánto tiempo estará bajista, por así decirlo, pero bueno, es que no nos importa. Nosotros iremos invirtiendo a nuestro ritmo cuando veamos que el precio es correcto, cuando veamos que hay cierta visibilidad y somos conscientes de que las tesis pueden tardar más en cristalizar porque ahora mismo hay una serie de incertidumbres muy fuertes en el mercado y no sabemos cuándo estas incertidumbres pues pasarán a ser certidumbres. Con todo esto me despido. Muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo capítulo de El Bazar de la Bolsa. Muchas gracias.